Estamos en línea en estos momentos con el senador colorado Ope Pasquet. ¿Qué tal, Pasquet? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Muy bien, estamos muy bien. Un poco tratando de ordenar la información que a medida que pasan los días se va acumulando sobre los hechos sucedidos en Mendoza y en Asunción del Paraguay. Ustedes parece ser que quieren hacer lo mismo o ya tienen una idea clara con este llamado a Sala al ministro Almagro. No, francamente, Jorge, tan confuso y tan contradictorio lo que se está diciendo sobre la reunión de Mendoza, que cuesta hacerse una idea clara acerca de lo que realmente pasó. La interpelación esperamos que sirva, entre otros propósitos, para eso, para que sepamos qué ocurrió. Después algunos estarán a favor y otros estarán en contra, eso es cuestión de opinión. Pero lo cierto es que hasta ahora no están establecidos con claridad los hechos y las contradicciones saltan a la vista. He leído hace un ratito la entrevista a Mujica que se publica en La República de hoy. Mujica nos cuenta un cuento de color de rosa, según el cual todo transcurrió de común acuerdo entre los presidentes, y se llegó a una solución de consenso y aparentemente no habría motivo para alarmarse ni para señalar contradicciones. Ahora, el canciller el otro día dijo, y la prensa en general comentó, que cuando se leyó la declaración final de la reunión de Mendoza, Mujica, molesto, se sentó en segunda fila, no quiso sentarse en primera fila, su lugar lo ocupó el embajador uruguayo en Buenos Aires, el señor Pomi. Y Almagro, molesto también, más molesto quizás, se retiró de sala. Entonces, ¿cómo nos dicen que todo fue de común acuerdo si Mujica enojado se sentó en segunda fila y el canciller se fue de sala? Una contradicción evidente. Hay otros elementos que surgen. Digo, ¿cómo es esto? Y usted lo señalaba muy bien recién, de que lo político excede lo jurídico. Digo, lo político debe situarse dentro del marco de la ley. Sostener otra cosa, como lo sostiene el presidente, es no tener el menor sentido de la institucionalidad, como parece no tenerlo el señor presidente. Él no puede hacer cualquier cosa, aunque las razones políticas lo convenzan. Debe actuar ajustado a derecho. Y el derecho, en este caso, es el protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur, que fue aprobado en Uruguay por la ley 18.053. Ese protocolo dice en su artículo 12 que va a entrar en vigencia transcurridos 30 días después del depósito de la quinta ratificación. La quinta, se requieren los 4 estados miembros originarios del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, más Venezuela, que es el estado que se incorpora. En este caso no hay notoriamente 5 ratificaciones porque Paraguay nunca ratificó ese protocolo, siempre se opuso al ingreso de Venezuela. Yo entiendo que consentir ese ingreso u oponerse a él, Sí. a ese ingreso o a cualquier otro, es Sí. prerrogativa soberana de cualquier estado parte del Mercosur. Y estimo que el presidente se equivoca y se entromete en asuntos internos de Paraguay cuando pretende descalificar con términos peyorativos las razones por las cuales Paraguay se viene oponiendo al ingreso de Venezuela al Mercosur. Lo cierto es que Paraguay nunca aceptó ese ingreso y que en esas condiciones el ingreso de Venezuela es antijurídico, como lo entendió la Cancillería uruguaya, por lo que dijo Almagro, que fue a la reunión de Mendoza con la posición de que Venezuela no tenía que entrar en las actuales circunstancias, que es la misma posición que sostiene el vicepresidente Astori, con razón, porque la normativa Mercosur dice una cosa distinta de lo que se está haciendo. Cuando el presidente dice la política superó largamente lo jurídico, está diciendo si hay razones políticas que me interesan, ignoro lo que dispone la ley, ignoro el derecho. Una mentalidad que conocemos en el país y que nos ha hecho muchísimo daño. Sí, Mujica también comenta lo que tiene que ver con la actitud paraguaya a lo largo de este tiempo, ¿verdad? Estamos hablando del Parlamento paraguayo y los obstáculos que puso para el ingreso de Venezuela. Recordó Es que prerrogativa soberana de Paraguay, como era prerrogativa soberana nuestra aceptar o no. Yo recuerdo cuando la reunión del Mercosur que se hizo acá en Montevideo en el pasado mes de diciembre, el gobierno uruguayo estaba promoviendo iniciativas dentro del Mercosur para soslayar el requisito de la ratificación parlamentaria del protocolo de adhesión, un verdadero disparate jurídico, y lo demás
presidentes elegantemente soslayaron, dijeron que se consideraría más adelante, que lo estudiarían, en fin, porque era entrometerse en el ordenamiento constitucional paraguayo y decidir que en contra de la Constitución paraguaya no se requiere que el Congreso ratifique los tratados internacionales. Esa barbaridad propuso el gobierno uruguayo en la reunión del Mercosur del pasado mes de diciembre. Como eso no salió, ahora aprovecharon la crisis política paraguaya para dar toda esta vuelta y terminar haciendo ingresar a Venezuela. Cosa que en su momento nosotros denunciamos inmediatamente, que todo esto se hacía para que entrara Venezuela. Y allí el canciller Almagro salió y dijo que éramos alarmistas, lo que tal cosa sosteníamos, que Venezuela no iba a entrar en las actuales circunstancias, que sería en el futuro. Los hechos desmintieron al canciller, el presidente desautorizó al canciller y finalmente Venezuela entró. Sí. Esa es la realidad que tenemos. Sí, y además le digo, Venezuela entró, no es que vamos a ver si entra, porque el primer punto de la decisión de Mendoza es aprobar el ingreso de Venezuela al Mercosur. Esto es cosa resuelta, es cosa ya definitiva, no está en veremos, como dice el canciller Almagro, que no está dicha la última palabra. No, señor, ya se dijo la última palabra, ya lo han, la decisión es, basta leerla para advertir que es una decisión definitiva. Lo que se va a hacer el 31 de julio es la ceremonia protocolar con la presencia de Hugo Chávez, de los demás presidentes, los bombos y platillos de ocasión, pero la decisión ya está tomada, no está sujeta a ningún requisito que esté pendiente. Mujica señala a propósito de la actitud paraguaya hasta el momento, seguimos hablando del Senado paraguayo, diciendo que ese mismo Senado que desde hace 5 años nos viene tomando el pelo, negando el ingreso de Venezuela al Mercosur, con argumentos inmorales y baladíes, ahora saca a un presidente, lo sustituye como quien se cambia la camisa y desconoce el pedido de más de 10 cancilleres. Por eso decidimos no convalidar más el manoseo de quien durante años desconoció a 30 millones de venezolanos, dice el presidente Mujica. Y además expresa que hay que cambiar el Mercosur, que el Mercosur nace en un marco jurídico y conceptual creado en la década del 90, con predominio neoliberal. Basta con citar los presidentes que estaban en aquella oportunidad, y los menciona: Carlos Menem, Andrés Rodríguez, Fernando Collor de Mello y Luis Alberto Lacalle, en pleno auge de los tiempos de los Chicago Boys, señala Mujica. Pasaron muchos años y nos venimos quejando de que no cumplimos los acuerdos y reglamentos de aquella época, pero no nos detenemos a pensar que no los cumplimos porque no se puede, porque el derecho debe adaptarse a la vida y no la vida al derecho, expresa Mujica. Es decir, que esto estaría anticipando también la inquietud del gobierno uruguayo de modificar, de generar cambios en el interior del Mercosur, ¿verdad? En la constitución del Mercosur. Esto puede ser... Pero Jorge, estas son cosas que no tienen consistencia. El Frente Amplio se ha pasado años diciendo que más y mejor Mercosur, repitiendo eso como un mantra, y estamos como estamos. El Mercosur, aquel inicial de Lacalle, Collor de Mello y Menem, generó un aumento del comercio fenomenal entre los países miembros. La primera etapa de Mercosur fue notoriamente exitosa. Sí. Después se descompaginó por una serie de razones. Hoy estamos viviendo tal vez la peor crisis del Mercosur, cuando es desconocido el artículo primero del Tratado de Asunción, que asegura la libre circulación de bienes y servicios, con países como Brasil, pero fundamentalmente Argentina, que ha expuesto con toda claridad una política proteccionista que va en contra de la esencia del Mercosur. Entonces, esa es la situación. Y frente a eso, Uruguay dice que ha planteado y ha obtenido que le permitan negociar con terceros países y llegar a acuerdos comerciales con países de Latinoamérica. Eso que dice el gobierno que se obtuvo en la reunión de Mendoza no surge de ningún documento aprobado en esa reunión. Lo que está documentado es el ingreso de Venezuela. Lo otro está en el aire. Yo no conozco ningún documento, ninguna resolución formal que consagre eso que el gobierno dice que logró. Y se necesita una resolución formal porque hubo otra decisión del Consejo del Mercosur del año 2000 que prohíbe expresamente
los acuerdos comerciales por fuera del bloque. O sea que se necesita una decisión formal y por ahora, que sepamos, no existe. Estamos en el terreno del bla, 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 en el que con tanta soltura se mueve nuestro gobierno, con consecuencias que están a la vista. La institucionalidad es un chicle y no sabemos a qué atenernos. Esa es la verdad. Hay quienes dicen, quienes defienden la posición uruguaya, que señalan que los únicos que se han escandalizado frente a los hechos ocurridos tanto en Mendoza como en Asunción ha sido la oposición uruguaya, que en el resto del mundo se ha llegado prácticamente a un acuerdo de que se trata de un golpe parlamentario. Ese es uno de los términos, el otro es quiebre institucional, ¿verdad? Que solo la oposición uruguaya es la que ha tomado tan seriamente este asunto. Ustedes se proponen, de alguna forma, que el ministro Almagro abandone la Cancillería. Todos no, yo no puedo hablar en nombre de todos, pero intuyo yo, e intuyen muchos, que eso no va a ocurrir, es decir, que Almagro no va a tener los votos suficientes de respaldo como para mantenerse en la Cancillería, y eso de alguna forma está ratificado por lo expresado hoy por Mujica, ¿no? Al decir cuanto más le peguen, más lo sueldan al sillón. El Uruguay está viviendo situaciones muy complicadas en distintos ámbitos, la realidad internacional es muy complicada también, hay quienes aseguran que lentamente el fantasma de la crisis global se acerca, viene la rendición de cuentas, hay situaciones de conflicto en la enseñanza, también en la salud pública. ¿Qué utilidad tiene en medio de todo esto hacer un llamado a sala al ministro de Relaciones Exteriores, sabiendo que va a ser algo inútil, que no va a pasar de las discusiones internas en el Palacio Legislativo? Yo no creo que sea inútil, creo que va a servir para dejar claro ante el país primero, cuáles son los hechos, qué fue lo que pasó en la reunión de Mendoza, y cuál es la posición de los partidos políticos al respecto. Y bueno, el gobierno tendrá que hacerse cargo de la decisión de mantener al canciller en su puesto, si es que esa termina siendo la decisión final. Creo que es bueno que la ciudadanía sepa todo esto, porque la ciudadanía tiene que tener elementos para formar su opinión y su apreciación sobre el momento político. En una democracia, esas apreciaciones, esas opiniones no pueden quedar libradas o reservadas, mejor dicho, a las élites políticas. La ciudadanía tiene que verlo. El ciudadano común tiene derecho a saber qué está pasando para poder opinar, para poder formarse su juicio. Entonces creo que todo esto hay que transparentarlo ante la opinión pública. Yo quiero que el ministro Almagro vaya al Senado y diga, como dijo en los medios de prensa, que el presidente no le reveló las razones por las cuales en esa reunión con sus pares lo convencieron de que había que aceptar el ingreso de Venezuela al Mercosur ahora, y que no le reveló esas razones. Eso a mí me parece que es faltar a la verdad. Yo no creo que el presidente no le haya dicho al ministro las razones que determinaron su decisión, cuando esa decisión desautorizaba notoriamente al ministro. Pero hay que poner la cara y decir, no, mire, el presidente no me dijo, ¿sabe? Este presidente que habla tanto y dice tanta cosa todo el tiempo a todo el mundo sobre todos los temas, justo al ministro no le dijo por qué lo desautorizó. Yo no creo eso y no acepto que lo digan públicamente sin confrontar y sin decir, mire, eso que usted está diciendo no es cierto y no le creemos y no nos tome por idiota porque no lo somos. Pero esto hay que transparentarlo y la gente tiene que verlo. Entonces, después que la ciudadanía lo vea, si el presidente lo quiere mantener en el cargo, bueno, tiene aparentemente los votos para hacerlo. Entonces vamos a tener un canciller que está desacreditado, porque yo no recuerdo, auxílieme usted, Jorge, que quizás tenga más memoria que yo y sigue los hechos como periodista de cerca desde hace muchos años. Yo no recuerdo que un canciller uruguayo lo hayan desmentido a la vez la Cancillería argentina y el gobierno brasileño. Después que Almagro declaró lo que declaró y pintó su versión del encuentro de Mendoza, salió una declaración de la Cancillería argentina y salió Marco Aurelio García, que todos sabemos quién es, figura de primera importancia, la eminencia gris de la política exterior brasileña, a poner las cosas en su sitio, decir que había habido allí un consenso, que la iniciativa no fue de Brasil, como dijo Almagro que había sido, y Marco Aurelio García dijo que la iniciativa fue de Mujica. Y entonces, de una versión totalmente contradictoria con la que dio el canciller uruguayo. Ahora, vamos a seguir teniendo un canciller que es contradicho
por las cancillerías con las que tiene que negociar diariamente, que no le dice a la opinión pública la verdad, porque le dice que Mujica no le reveló las razones de su decisión. Yo creo que el canciller está desacreditado. Digo, que su palabra no hace fe, no le creemos porque los hechos lo están contradiciendo, lo contradicen los países vecinos, las contradicciones con el propio presidente son flagrantes, no sabemos a qué atenernos, y no es el primer episodio, porque hagamos memoria, Jorge, y hay otros episodios que tienen la misma naturaleza. Hace unos días salió un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores negando que hubiera habido una oferta de coima al embajador Bustillo por el asunto del canal Martín García. Pocos días después salió el embajador Barayba a decir que sí, que Bustillo le había contado a él en un acto de confianza que lo habían querido coimear y que le dio detalles acerca de la propuesta. Y tiempo atrás, el año pasado, el canciller Almagro fue un día a la Comisión de Constitución del Senado, yo estaba ahí, y dijo que iba en nombre del Poder Ejecutivo a promover la sanción de una ley que anulaba la ley de caducidad. Dijo que iba en nombre del Poder Ejecutivo, y al otro día nos enteramos en la prensa de que mientras Almagro estaba con nosotros diciendo esas cosas, estaba el presidente de la República reunido con la bancada de diputados del Frente Amplio diciéndole que no votaran la ley. Y cuando al presidente lo confrontaron con esa contradicción entre él y el canciller, el comentario fue: se me escapó el canciller, y quedó por esa. Entonces un canciller que un día se escapa, que otro día dice cosas que son desmentidas por un embajador al que después ni lo cesan ni le aceptan la renuncia, que ahora contradicciones con las cancillerías vecinas, digo, me parece que ha perdido credibilidad, que es el primer requisito para que un ministro ocupe su cargo. Una cosa es la discrepancia sobre opciones políticas, otra cosa es no creer lo que está diciendo. Bien, y lo último que está relacionado a esto, este llamado es importante por todo lo que usted señalaba, pero en un momento donde la gente siente, por ejemplo, que el tema seguridad, el tema educación, el tema salud, vean usted, senador, que han clausurado casi la mitad de las camas del CTI en el Pereira Rosell. ¿Cómo le explico yo a mi tía que este tema de con Paraguay y con Venezuela en el Mercosur es tan importante para la vida de los uruguayos? Porque detrás de esta cuestión de relaciones internacionales, lo que está en juego es el respeto a la institucionalidad. Es decir, si la política se va a someter al derecho y vamos a hacer las cosas tal como dicen la Constitución y las leyes que hay que hacerlas, o si los gobernantes pueden actuar según lo que ellos entienden que es mejor en cada momento, aunque sea sin respetar la Constitución y la ley. Yo creo que ese es un criterio básico, y que si empezamos a actuar así, hoy en relaciones internacionales, mañana en otros temas, vamos a terminar muy mal. Yo creo que lo que le ha dado a este país una convivencia que en definitiva es envidiable en el concierto latinoamericano, ha sido el respeto a las normas, la institucionalidad. De eso me parece que este gobierno no tiene idea. Cree realmente, sinceramente, yo no dudo de la buena fe, digamos, creen que el fin justifica los medios. Nosotros pensamos lo contrario, que en un Estado de Derecho son los medios los que justifican el fin. Entonces, actuemos conforme a derecho, respetemos las normas, digamos la verdad, actuemos según el sistema constitucional e iremos resolviendo los problemas de a poco. Pero si cada uno sale a hacer lo que le parece, vamos a generar un problema atrás del otro, que es lo que le está pasando a este gobierno, que se fabrica problemas. Ahora generaron otro lío interno, porque el vicepresidente de la República, que es un hombre serio, dijo: así no, se están haciendo las cosas mal, lo cual ha generado los problemas internos de que informaba usted hace un momento. Digo, pero estas cosas pasan porque si no se respetan las normas, se generan problemas. Como decía un gran presidente mexicano de otra época, Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si nos apartamos del derecho para hacer lo que cada uno cree que está bien, que es un error que el señor José Mujica viene cometiendo desde que es muy joven, si cada uno sale a hacer lo que le parece que está bien, aunque sea contrario al derecho, terminamos mal. Senador López Pasquet, gracias por este tiempo, que tenga buena jornada. Con mucho gusto, buenos días. Hasta pronto, adiós.